Lamentaciones capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias a esas misericordias y a esa fidelidad de Dios es que hoy una vez más podemos reunirnos como Iglesia TVB. Así que les doy la más cordial bienvenida y deseo que Dios hoy una vez más pueda bendecir nuestras vidas. Estoy muy contento también porque han habido personas interesadas en ser miembros de nuestra iglesia y ya han sido atendidas a través del programa Discipulado, lo cual alegra mucho nuestro corazón. Agradezco también la participación de cada uno de los líderes, de cada área, de cada trabajo, cada persona que está contribuyendo para ayudar al desarrollo y el fortalecimiento de nuestra congregación. Muchas gracias. Dios les bendiga muchísimo. Quiero invitarles a un programa muy especial el próximo viernes 2 de abril a las 20 horas, en donde recordaremos los episodios que llevaron a Jesús hasta la muerte por amor a nosotros. Un programa muy especial que lo haremos en vivo a través de Zoom y en donde queremos que ustedes participen, pero también inviten a familiares, amigos que puedan sumarse a este tiempo de recogimiento y de agradecimiento a nuestro Señor. Así que viernes 2 de abril, 20 horas será nuestra cita. Les recuerdo también que estamos esperando sus videos de testimonio. Idealmente 3 minutos, puede ser un poquito más si no logran encapsularlo en 3 minutos. Recuerden cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo fue el momento en que conocieron a Cristo personalmente y cómo ha sido su vida luego de que Cristo pasó a ser el líder de sus vidas. Va a ser de bendición sin lugar a duda poder saber de ese momento tan importante en sus vidas. Así que estamos esperando que lo envíen pronto a Secretaría y poder colocarlo en nuestro baúl de recursos en cuanto a testimonio se refiere. También les recuerdo que a partir de esta semana que viene comienza la segunda parte de nuestro plan de evangelización para nuestro domingo 4 de resurrección, 4 de abril. Y es que ustedes entren en contacto con las personas que pusieron en esa lista y que han estado orando por ellas. Sean creativos, que Dios les dé sabiduría y gracia para poder llegar a ellos, invitándoles a participar de esa reunión. Luego también les recuerdo que durante este mes estamos hablando acerca del compromiso. Ya hemos hablado acerca del compromiso con Dios, acerca del compromiso con el prójimo, y ahora estaremos tocando el tema, el compromiso con nuestra iglesia local. Todos debemos memorizar versículos y espero que ya tengan súper bien memorizados los 2 primeros versículos conocidos, y ahora puedan incorporar a sus mentes 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que dice: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios espera que seamos fiel en cada una de las tareas que Él nos ha confiado en nuestras manos y también en poder ejecutar el don, los talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros para bien de los demás. Así es que vamos con este versículo. Recuerden repasarlo durante la semana, sean creativos y que esto sea también un espacio maravilloso en donde la palabra de Dios se incorpore y pueda estacionarse allí en nuestras mentes y en nuestros corazones. Les invito ahora a tener un momento de oración para pedir la dirección del Señor para nuestra reunión. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar de nuevo juntos abriendo tu palabra. Queremos escucharte a través de las canciones, la oración, el testimonio, la exposición de la reflexión
en torno a tu palabra. Queremos que nuestras vidas sean llenadas una vez más, fortalecidas y entusiasmadas, Señor, para continuar siendo fieles a tus principios y de esa manera también ser fieles en nuestro testimonio al mundo. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Ahora queremos encargar todo lo que vamos a hacer en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Me agrada cantar al Señor, me agrada cantar de corazón, y en este compromiso que tenemos con nuestra iglesia, lo hacemos. A Jehová cantaré en mi vida. Dice así: me agrada cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador, quien me hizo pensar que debía dejar para siempre la senda del error. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. A Jesús acudí, el perdón recibí, y ahora feliz yo soy en Él. Él me dijo que yo contigo estaré, y de toda maldad te guardaré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Serviré a Jesús, predicando la luz, y gozoso con Él yo viviré. Él me da salvación y gratuita protección, en la lucha constante seguiré. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. El mes de marzo, el mes de los compromisos, el mes de compromisos, ¿verdad? Y esta semana el compromiso con la iglesia. El versículo de memoria, 1 Corintios 4:2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cantemos este hermoso coro que dice así: conectémonos con el Señor para darle gracias por todo. Dice así: quien no tiene a Cristo en el corazón está muerto para Dios. Quien no tiene a Cristo en el corazón está muerto para Dios, pues no vive, solo existe, y no sabe de Jesús. Dio su cuerpo y su sangre por mí. Y su sangre por mí en la cruz. Cuando pienso que el Señor murió por mí y su sangre
Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor y también los invito a orar en este tiempo de culto, ¿sí? Así que oremos. Padre Celestial, Señor, estamos ante ti para Dios agradecerte, Señor, por este nuevo día de vida, Señor, por este nuevo culto, Señor, que vamos a celebrar, Señor, el día de hoy. Te pido, Señor, perdón por los pecados que he cometido, que hemos cometido también como iglesia. Reconocemos que tú eres fiel, Señor, y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has ayudado, Señor, hasta el día de hoy en todo lo que nos es necesario, Señor, todo lo que hemos necesitado, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de Pastor Francisco también, porque ha llegado a nuestra iglesia. Bueno, él estaba antes también con nosotros, ya lo conocemos, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, Señor, su ministerio, todo lo que él está haciendo, Señor, aquí en la iglesia y también en su familia, siendo, Señor, el sacerdote. Ruego, Señor, también por nuestros hermanos, Señor, que están en cada una de sus casas, Señor, sabiendo que no nos podemos congregar, pero bueno, aquí en internet aún así podemos, Señor, escuchar tu palabra, aún así también podemos cantarte, Señor, y también podemos orar a ti, Señor, como lo estamos haciendo ahora. Ruego por si hay alguno enfermo, Señor, que lo estés sanando, Señor, según tu santa voluntad, Señor. Si hay alguien con COVID, también te pido para que puedas obrar en eso y tú te puedas glorificar, Señor. Sabemos que no está difícil, no está fácil, Señor, la situación. Muchas comunas están entrando en cuarentena, Señor, pero nos encomendamos a ti, Señor, encomendamos a ti nuestras vidas, lo que queda de nuestras vidas, Señor, que sea para tu gloria, ayúdanos, porque muchas veces caemos, a permanecer fiel, Señor, como tú lo eres, y, Señor, a continuar, Señor, como iglesia, como hermanos, Señor. Ayúdanos también a poder apoyarnos los unos a los otros, a amarnos, Señor. Sabemos que es difícil en estos tiempos, pero ayúdanos, Señor, a poder practicar ese amor que tú nos demandas, Señor, en la práctica, Señor. Encomiendo a ti este tiempo, Señor, esta prédica, lo que se viene, Señor. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para la predicación de tu palabra y también bendice al predicador, Señor. Encomendamos a ti este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TVB Avenida Osa. Mi nombre es Gustavo Echeverría y esta mañana vengo a darle la bienvenida a un nuevo espacio muy especial que vamos a tener dentro de nuestros cultos, en el cual nos vamos a tomar unos 3-4 minutitos de nuestra mañana para conversar, reflexionar y meditar en la palabra del Señor respecto al tema del evangelismo y las misiones. Quiero, hermanos, que nos tomemos un minutito de nuestro tiempo para pensar, recordar quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Lo más probable es que nuestra vida haya sido totalmente diferente. Tal vez vivíamos tristes, vivíamos desamparados, sin tener esperanza, sin tener anhelos, sin conocer realmente el amor. Y si vemos quiénes somos nosotros hoy, gracias al Señor, ese cambio es inmenso. Realmente nosotros fuimos pasados de muerte a vida. Fuimos hechos hijos de Dios y fuimos también transformados. La verdad, cuando yo recuerdo esto, cuando recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí, me entran ganas increíbles de poder servirle, de poder hacer algo para Él, de decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. Quiero también hacer algo por ti. Esta vida que tú me has dado,
quiero rendirla a tus pies, todo lo que soy y todo lo que tú me has dado. ¿Qué dirías si esta mañana te digo, hermano, que Dios tiene un trabajo muy especial solo para ti? Quiero que vayamos a 2 Corintios 5, 18 y 19, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor mismo nos encargó a cada uno de nosotros, nos dio el ministerio de ser embajadores en su nombre, de donde sea que estemos, ser representantes de Cristo y poder compartir con otros la reconciliación que Él nos ha brindado por medio de su Hijo Jesucristo. Lamentablemente, muchos de nosotros somos malos embajadores, ni siquiera saben de parte de quién venimos. Muchas veces nos ven como otra persona más, o simplemente como nuestro colega, como nuestro compañero de curso, o simplemente como una persona más. Pero realmente nosotros tenemos el privilegio de ser enviados por Dios. Esta semana, hermanos, la semana que acaba de pasar, nuestro pastor Francisco nos planteó un desafío: comenzar a orar por una persona, familiar, amigo, colega, a quien queramos invitar a nuestra reunión especial que vamos a tener este 4 de abril. Y ahora, hermanos, esta semana nos toca la segunda parte de este desafío, que es hablar con esta persona e invitarla directamente a que asista a esta actividad. Y sé, hermanos, que para muchos de nosotros orar es fácil, en el sentido en el que no tenemos que directamente exponernos o ir frente a la persona a hablarle de Dios. Así que, hermanos, oremos a Cristo, oremos a Dios pidiéndole que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé sabiduría para poder ir donde esa persona, como un embajador, en nombre de Cristo, a decirles: tengo una invitación muy especial para ti. Como dijo también pastor, podemos hacerlo por escrito, con toda la familia, o incluso en persona, si se da la situación. Así que, hermanos, espero que este espacio haya sido de bendición para su vida y que podamos seguir siendo desafiados por nuestro Señor a ser mejores hijos suyos, a cumplir con nuestra parte y a poder ir y predicar el Evangelio. Que el Señor los bendiga grandemente. Estamos en contacto. Hola hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarles este domingo. Bueno, en el contexto de los testimonios que estamos dando, que ya conocimos cómo fue la conversión de Pastor Francisco y también de Cristian, hoy me corresponde contarles en grandes rasgos cómo fue nuestra relación con el Señor y cómo lo conocí. Bueno, les puedo señalar que en general provengo de una familia católica observante, somos 5 hermanos, y en general siempre tuve un acercamiento y un conocimiento de Dios, pero desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Y de hecho les puedo comentar que nací en realidad en una casa donde al frente de nosotros había una iglesia, un convento, una iglesia católica. Por lo tanto, mi cercanía y relación con todo lo que tenía que ver con la vida espiritual, entre comillas, estaba circunscrito a esa doctrina. Mi experiencia, en términos generales, de un primer acercamiento que tuve con el Dios bíblico fue en el año 80, a propósito de la conversión radical que tuvo mi hermana Mónica en la Universidad de Santiago cuando ella se convirtió. De hecho, cambió en forma tan radical, se convirtió tan bruscamente que provocó una hecatombe en mi familia, y nosotros pensábamos que hasta poco menos algo le había pasado. Sin embargo, ahí ella nos predicó y nos contó a la familia, digamos, y probablemente echó semillas que dieron fruto posterior.
Bueno, mi conversión al Señor fue el año 91, o sea, pasó harto tiempo desde que yo conocí hablar del Dios verdadero. Y obviamente siempre cuando alguien me hablaba del Señor yo buscaba cualquier excusa para huir, para escapar. Sin embargo, yo sabía que era el Dios verdadero porque siempre en el fondo creí en Cristo, nunca renegué de Dios, pero no lo conocía. Sin embargo, mi conversión, como señala Juan capítulo 3, de nacer de nuevo, convertirse desde arriba, surgió en ese año. Y tuvieron que pasar también varios años por esta lucha que uno tiene desde la naturaleza pecaminosa con la otra naturaleza espiritual. Y fue en el año 94 que me congregué en una iglesia que se llamaba Capilla Calvario, donde incluso me bauticé. Pero sin embargo fue hasta el año 2006, luego de la conversión de mi señora Patricia, que llegamos a TVB, y gracias a Dios hemos estado creciendo y sirviendo al Señor a partir de esa fecha. Y obviamente creo que es importante destacar que en todo ese periodo de conocer al Señor, de que nos hablaron, hubo gente aquí, y de hecho el otro día dio testimonio una hermana que estuvieron orando en los años 80 por mi conversión y que ahora esté en este ámbito de TVB, nos da testimonio fidedigno de que Dios siempre escucha las oraciones. Eso en términos bien generales, y bueno, Dios nos bendiga a todos y ansiosos de escuchar su propio testimonio. Que estén muy bien. Este compromiso contigo, Señor, en tu iglesia. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tuyo soy, Jesús. ¿Cantamos? Dice así. Tuyo soy, Jesús, y a tu voz soy, al mensaje de tu paz. Y deseo en alas de ver subir, y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, tú salvaste al pecador. Qué hermoso es cantar al Señor, ¿verdad? Qué hermoso es seguir alabándole a Él. Por eso cantemos con este compromiso de iglesia que tenemos en decir, gracias Señor, gracias por ese pan de vida. ¿Cantamos? Sí, sí, sí. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas
mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto. Viene el día, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cantamos de nuevo, dice así. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto. Viene el día, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hola hermanos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este culto nuevamente para poder compartir en esta mañana la preciosa palabra del Señor. Quiero que oremos antes de comenzar para encomendar este tiempo al Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que traigas bendición a nuestra vida en esta jornada, en esta mañana, en este mediodía, Señor, de día domingo, para poder recibir tu bendición, tu fuerza, Señor, tu ánimo, y también que puedas desafiar nuestras vidas, Señor, a dejar prácticas que quizás no convienen, a obedecerte, Señor, y a agregar prácticas a nuestras vidas que sí convienen, Señor, y que honran tu nombre. Te encomiendo este mensaje, pero principalmente, Señor, te pido que todas las personas que puedan oír esta palabra que proviene de ti, Señor, puedan salir bendecidos, Señor, que tu Espíritu obre grandemente en nuestros corazones, Señor, que no quedemos iguales, que no sea simplemente sumar conocimiento a nuestra cabeza, sino que sea vida, Señor, vida que se transforme en algo práctico en nuestro día a día, Señor, y que, insisto, Señor, podamos hallar esperanza, refugio, fortaleza, y cualquier necesidad que haya en la congregación o personas que no son de la congregación pero que están viendo este mensaje, Señor, puedan salir bendecidas por tu palabra, que nunca vuelve vacía, Señor. Gracias por amarnos, gracias por hacernos parte de tu iglesia, Señor, y te pido que nos bendigas, y por supuesto, Señor, orar por aquellas personas que quizás no te conocen, que nunca han creído en tu nombre, Señor, y que no son salvos, Señor, para que tú puedas salvarlos y que hoy sea ese gran día de salvación. Te encomendamos todo esto a ti, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, en esta mañana a el libro de Tercera de Juan. Un libro que quizás no es muy citado, pero que está al final de nuestras Biblias. Por favor, si pueden ir para allá mientras tanto. Un poquito antes de Apocalipsis, está Apocalipsis, y vamos de atrás hacia adelante, está Judas, y el libro que antecede a Judas es la tercera epístola, como se conoce en la Escritura, la tercera epístola universal del apóstol Juan.
Segunda y tercera de Juan, queridos, podríamos decir que son dos perlitas del avance del Evangelio en la época apostólica, es decir, en la época después de la ascensión, luego que Jesús resucitara y ascendiera al cielo, y de cuando comienza la iglesia, y todavía están los discípulos, los apóstoles de Jesús vivos, y comienza la expansión del Evangelio glorioso de Dios. Y cada una de estas cartas, ¿no es cierto?, presenta dos tipos de problemas a los que se enfrentaban los hermanos de la época. Los hermanos que estaban en ese contexto y que precisamente, déjenme decirles, no dista mucho de la realidad que enfrentamos hoy en nuestros días, ¿no es cierto? Segunda de Juan habla de un peligro inminente fuera que podría dañar a la iglesia, es decir, de fuera de la iglesia, del exterior, que podría entrar a la congregación, mientras que tercera de Juan, que es precisamente el texto que vamos a ver esta mañana, habla de un peligro dentro, de cómo dentro de la iglesia puede generar diferentes situaciones que pueden dañar a la congregación. El propósito de tercera de Juan se trata de una advertencia, como les iba diciendo, a un hermano muy amado precisamente por el apóstol, ¿no es cierto?, cuyo fin al escribirle era que no se dejase influenciar por el mal ejemplo de un líder de la iglesia. El apóstol Juan planeaba pasar por la iglesia de este amado hijo espiritual suyo, Gayo, que es la persona a quien se dirige esta carta o esta epístola, y lo que quería Juan era ser encomendado junto a su equipo misionero en su próxima jornada, ¿no es cierto?, en su próximo viaje misionero. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que había un líder dentro de esta congregación, Diótrefes, que en el fondo impedía, ¿no es cierto?, que este viaje planeado por el apóstol Juan a esa congregación se diera, y no solo el apóstol Juan, sino los misioneros que pasaban por ahí. Tenemos que entender que en el contexto apostólico, ¿no es cierto?, en el contexto de las primeras iglesias, había mucho ir y venir, ¿no es cierto? Los hermanos salían por diferentes partes, ya sea de Judea, ¿no es cierto?, de Israel, o vemos, ¿no es cierto?, como en el caso del apóstol Pablo y su equipo, ¿no es cierto?, que viajaban por Europa. Esto era una práctica constante, ¿no es cierto? Los evangelistas, los predicadores, los misioneros salían de sus congregaciones y llevaban el evangelio. Y quizás no como ahora, no existían agencias misioneras ni nada de eso, sino que en las diferentes congregaciones que estaban formándose y algunas ya establecidas en las diferentes partes de los continentes, ¿no es cierto?, y llegaban, cobraban fuerzas, comían, no sé, se alimentaban un tiempo ahí y proseguían sus viajes. De repente se quedaban un tiempo más o un tiempo menos, no sé, ahí la cosa se iba armando, y es precisamente un poco el contexto de esta carta. Como les decía, el anciano advierte a su amado hermano, ¿no es cierto?, Gayo, a no considerar precisamente este mal ejemplo de este líder, que en el fondo, ¿qué es lo que hacía? Era impedir, ¿no es cierto?, en un sentido, el ministerio que tenía Gayo, que vamos a ver a continuación, pero principalmente, hermanos, este líder, ¿no es cierto?, impedía la propagación del evangelio, y quizás ese era el gran problema. Una cosa es el ministerio que nosotros podemos aportar y realizar en la congregación, pero nunca tenemos que olvidarnos que el ministerio más relevante de la iglesia, hermanos, es la propagación del evangelio, es la propagación, es la anunciación, ¿no es cierto?, es la exposición de que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay perdón de pecados, y que todas las personas, sin diferencias sociales, sin diferencias étnicas, sin diferencias de ningún tipo, pueden llegar a los pies del Salvador, que está anhelante, ¿no es cierto?, deseoso de salvar a todo aquel que cree. Nunca debemos perder ese enfoque y entender, hermanos, que el sentido más profundo y más poderoso que tiene todas las congregaciones del Señor de Jesucristo, aquí, ¿no es cierto?, en nuestra congregación, en nuestra región, en Chile y en todo el mundo, ¿no es cierto?, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como les decía, Gayo, ¿no es cierto?, este discípulo, este amado hermano por Juan, ¿no es cierto?, y muy amado por la congregación, además, sin ir, era un aporte invaluable a la expansión del evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Qué increíble, hermanos, que de repente, sin tener que ir necesariamente, podemos ser un tremendo aporte, y no solo podemos, debemos ser un tremendo aporte, insisto, a la propagación del evangelio, a la anunciación de que en Jesucristo, hermanos, hay perdón, hay vida eterna y hay una hermosa vida por vivir, ¿no es cierto?, de acuerdo a el estándar del propio Señor. Si me acompañan, por favor, entonces a Tercera de Juan. Tercera de Juan solo tiene un capítulo, así que capítulo 1. Desde el versículo 5 en adelante dice, los espero un poquito si es que lo están buscando. Tercera de Juan, capítulo 1,
Solo tiene un capítulo, como decía, desde el versículo 5 en adelante. Dice la Escritura así: Amado, fielmente te conduces cuando prestas servicio a los hermanos. Juan hablándole a Gayo, ¿no es cierto? Amado Gayo. No es que le dijeran Gayo, era su nombre, Gayo, ¿no es cierto? Entonces Juan, el apóstol hablando, le dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los hermanos desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Versículo 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger, nosotros pues debemos apoyar a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Y ese, hermanos, es el punto medular de este mensaje el día de hoy. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Que todos nosotros, queridos, podamos ser cooperadores con la verdad. ¿Y qué significa, no es cierto, naturalmente cooperar con la verdad? Que puede sonar un poco abstracto o quizás muy general. Es simplemente, estimados, cumplir nuestra parte en el avance del Evangelio. Cumplir nuestra parte, nuestro granito de arena, ¿no es cierto?, en la propagación del Evangelio. Literalmente es para que cooperadores con la verdad podamos ser. El ánimo que le está haciendo Juan a su amado discípulo, a su amado hermano Gayo, es: continúa haciendo las cosas tal cual las está haciendo, porque tu ministerio es un tremendo aporte al avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese es el mayor de todos los ministerios. Ese es el propósito de la iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar la gloriosa esperanza en Jesucristo, anunciar que Dios se hizo hombre, que tomó nuestros pecados, que murió en una cruz y que resucitó al tercer día para dar vida eterna a todas las personas, que en Jesucristo no hay distinción, que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gracia de Dios se manifestó, ¿no es cierto?, para dar salvación a todos los hombres. No hay exclusión de ningún tipo. Dios quiere salvar a todos los pecadores. Jesús murió por todos los pecadores, para que todos aquellos que en Él creen puedan obtener el perdón de sus pecados y puedan vivir, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios y la mejor vida que un ser humano pueda tener. El Evangelio, hermanos, es vida. El Evangelio es praxis. El Evangelio no es conocimiento teórico o incluso teológico de las Escrituras. El Evangelio es el mensaje que mueve, ¿no es cierto?, la vida de la iglesia. El Evangelio, es la fuerza que impulsa nuestro vivir, nuestro accionar. Todo lo que hace el cristiano es para dar crédito y gloria a Dios. Todo lo que hace el cristiano, y por supuesto las cristianas, ¿no es cierto?, todo lo que hace la congregación de los santos, los hijos de Dios, es para que todo, ya sea nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra familia, nuestro alrededor, que la gente pueda ver, ¿no es cierto?, que en Cristo hay esperanza, de que hay una mejor vida y que esa vida se encuentra en el Señor Jesucristo. Y nuestro deber es cooperar, es apoyar, es aportar a que ese mensaje llegue a todas las personas a lo largo de toda nuestra vida. Como les decía, se trata de aportar con un granito de arena a la expansión del Evangelio de Dios, y que ese granito de arena, hermanos, no sea simplemente el tiempo que nos sobra. Un siervo del Señor Jesucristo no le da lo que le sobra de su día al Señor Jesucristo. Un siervo del Señor Jesucristo le da su vida completa, porque toda su vida le pertenece al Señor Jesucristo. Toda nuestra vida fue comprada con la sangre gloriosa del Cordero de Dios, ¿no es cierto? Y ese es el valor que tenemos, y ese es el deber que tenemos también, ¿no es cierto? Cumplir al pie del cañón, ¿no es cierto?, nuestra tarea, que no es lo que yo propongo, sino lo que el Señor ya ha revelado a través de las Escrituras. Ya sean tus talentos, ya sean tus habilidades, ya sea tus habilidades técnicas, sociales, tu casa, tus bienes, todo lo que sea, tu don, ¿no es cierto? Úsalo, querido, para la expansión del reino. Esa es nuestra única misión, y al hacer eso te aseguro que toda tu vida Dios la va a empezar a encajar para que seas un cooperador, para que seas un aporte al Evangelio, y así a que las personas que no conocen a Cristo puedan llegar a conocer eventualmente al Señor, y los que ya lo conocen sean bendecidos con tu vida. Se trata, queridos hermanos, de un compañerismo.
El cristianismo es compañerismo, es colaboración, es comunidad, es una fraternidad. Nosotros somos todos hermanos. La palabra hermanos en griego es adelfo, que quiere decir un mismo vientre. Todos venimos de una misma simiente, tal cual lo explica Juan. Por ejemplo, en Primera de Juan nosotros provenimos de Dios al creer en Jesucristo, al nacer de nuevos. Y eso nos hace parte los unos de nosotros. Y todos tenemos deberes los unos con los otros, que es el primero de todos, como lo hemos estado aprendiendo en estas lecciones del mes de marzo, amarnos, amar al Señor por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, que comienza con nuestros hermanos como a nosotros mismos. Como les decía, el cristianismo se trata de compañerismo, colaboración, amistad, comunidad, fraternidad. Este es el eje que trasciende en Tercera de Juan. Somos una comunidad en diferentes lugares. Fuimos comprados por la misma sangre de Cristo. Estamos en Judea, estamos en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Y nos movemos en el mundo, ¿no es cierto?, anunciando la gloria de la luz de Dios, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesucristo. La gran pregunta, hermanos, es si nuestra iglesia y tu aporte en la iglesia, ¿no es cierto?, y mi aporte, nuestro aporte, coopera, ayuda, provee un ambiente de colaboración, amistad, comunidad y fraternidad. Muchas veces, es triste decirlo, ¿no es cierto?, quizás podemos hallar más refugio en las personas que no pertenecen a la congregación que las que pertenecen a la congregación. No porque los de la congregación no sepan hacer lo que hace una iglesia cristiana, sino quizás solamente nuestro cristianismo se transforma en eso, cumplir un ministerio. Pero el cristianismo no se trata del ministerio, queridos, no se trata ni siquiera del cristianismo. El cristianismo se trata de Cristo, el cristianismo se trata de Dios, ¿no es cierto?, el ser el amo del universo más relevante en este mundo, y nosotros estamos alineados con Él por su Espíritu y guiados por su preciosa, poderosa e irrefutable verdad. Por lo tanto, hermanos, como les decía, ¿cuál es el mensaje, el núcleo de la exposición del día de hoy? Es que cooperadores de la verdad podamos ser, que podamos ser un aporte, ¿no es cierto?, que cumplamos nuestra parte en la propagación del Evangelio. No hay mayor tarea, no solo por la envergadura y el deber que es, sino por toda la bendición, hermano, que es proclamar el Evangelio. Siempre digo esto, y lo escuché a un pastor una vez: hablar de la vida, que es Jesucristo, que es el Evangelio, da vida. Cuando tú compartes las buenas nuevas, los que tienen esa experiencia o han tenido esa experiencia, la sensación es tan potente, es tan grande, que estoy comunicando la vida, estoy comunicando el mensaje que cambia vidas, el mensaje que cambia la realidad de cualquier persona, más allá de lo horrendo de su pecado, más allá de lo terrible de su situación, ¿no es cierto? El Evangelio tiene ese poder, y cuando nosotros comunicamos esa verdad no solo va a impactar a la persona a que le estamos hablando, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino también que va a impactar nuestra vida, porque la bendición es eso, bendición hacia quien la emite y hacia quien la recibe. Por tanto, como les decía, ¿cómo? Que es la pregunta que queremos resolver hoy día, podemos cumplir nuestra parte en la propagación del Evangelio. Recién decía que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, y este mensaje se alinea con todo, los ejes temáticos de este mes de marzo, ¿no es cierto? En primer lugar vimos que mi relación con Dios, ¿no es cierto?, el compromiso que tengo con Dios como ser todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro amante redentor. Luego con el prójimo, como aprendíamos la semana pasada, y lo que nos toca ver hoy día, queridos, es nuestro compromiso con la congregación, nuestro compromiso con la iglesia. El sentido de la iglesia, como les decía, es la obra de Cristo, y Dios nos salvó para hacernos parte, ¿no es cierto?, de la obra más maravillosa de todas, que es ser tus testigos y cooperar, que es ser los testigos de Dios, ¿no es cierto?, y cooperar con los otros testigos del reino de Dios, es decir, los otros hermanos. Por lo tanto, queridos, ¿cómo cumplir nuestra tarea en la propagación del Evangelio? Ya tenemos nuestro texto base, que, como les digo, es Tercera de Juan, capítulo 1, del versículo del 5 al 8, y vamos a estar revisando línea por línea este texto para ir sacando las verdades, ¿no es cierto?, para que Dios nos hable y pueda ser de bendición. ¿Cómo cumplir entonces nuestra parte en la propagación del Evangelio? En primer lugar, hagamos cosas que beneficien el ministerio de nuestros hermanos. Como les decía, la iglesia es una fraternidad. Todos colaboramos y debemos todos colaborar con todos. Y es increíble cómo un apóstol, ¿no es cierto?, una persona que
en otra realidad, ¿no es cierto?, podría estar completamente inflada por todo el conocimiento y sus experiencias, ¿no es cierto? Juan fue una persona que estuvo en el pecho físico de Cristo, él escuchó el corazón de Dios, ¿no es cierto? Pero este hombre que, ¿se acuerdan cuando en los estudios que tuvimos de Juan en las palabras más bellas del mundo, nosotros hablábamos de que este hombre era una persona llena de, de altanería, se creía superior, religiosa y políticamente, que todas las otras personas, por ser judíos, ¿no es cierto?, quería que a los samaritanos les cayera fuego del cielo, andaba peleando, lo bautizaron a él con su hermano como hijos del trueno, eran totalmente irascibles. Pero esta persona, transformada por el amor de Cristo, transformada por la revelación del Hijo de Dios, ¿no es cierto?, se vuelve en el apóstol del amor y trata con ese amor a sus consiervos, a sus hermanos. Dice, versículo 5, amado, fielmente te conduces, fielmente haces, ¿no es cierto?, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Si queremos ser cooperadores de la propagación del Evangelio, tenemos que partir, queridos, felicitándonos los unos a los otros. La pregunta, y me la hago a mí también, ¿cuándo fue la última vez que felicité a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que felicité no solo quizás a un compañero del trabajo, estamos hablando específicamente de la iglesia o a algún amigo, sino a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que yo le di gracias a un hermano por su servicio, por lo que él hace en la congregación, por cómo él se entrega, ¿no es cierto?, y sirve al cuerpo de Cristo? ¿Qué mejor manera, queridos, de colaborar que destacar el buen trabajo de los demás? Yo no puedo hacer las cosas para que ustedes me feliciten a mí, pero mi deber, como me encantó una frase que dijo el pastor Francisco la semana pasada, que yo necesito a los otros no para que los otros me satisfagan a mí, sino para yo servir a los otros. La necesidad de los unos de los otros es para que nosotros podamos, todo lo que Dios nos ha dado, poder ponerlo al servicio de los demás. Debemos hacer cosas, ¿no es cierto? Debemos, cómo aportar en el fondo a la propagación, a cumplir nuestro ministerio, es destacando, ¿no es cierto?, felicitando la labor que otros tienen. Seguimos leyendo el texto, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas, versículo 5, algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Es natural, queridos, que nosotros a la hora de servir, ¿no es cierto?, hacemos diferencias, ¿no es cierto?, entre las personas. Uno generalmente se relaciona, y es natural, vuelvo a decir, por la afinidad y el cariño que le tenemos a las personas. Pero en la iglesia las cosas no funcionan simplemente como uno creció y en el contexto que vivió. La iglesia de Cristo está determinada por las normas de Cristo. Y lo que está diciendo Juan es que, mira, te conduce fielmente. O sea, Juan comienza felicitándolo y destaca algo muy particular, que Gayo no servía a las personas simplemente por una afinidad, o no servía simplemente y aportaba a la obra de Cristo por si él se sentía bien o mal, sino que era capaz de recibir a personas que no conocía, para que esas personas pudieran en su hogar, ¿no es cierto?, recibir comida, recuperar las fuerzas y marchar para continuar su obra misionera. Y es lo que está destacando Juan aquí, ¿no es cierto? Debemos servirnos sin hacer diferenciación de personas, sin considerar, y yo entiendo que uno, por cómo está formada, por el contexto, por lo que quiera, tiene cierto rechazo a ciertas personas, ya sea por su nacionalidad. Todos sabemos, ¿no es cierto?, todos los migrantes que existen en Chile, pero nosotros somos siervos del reino. Nuestra verdadera ciudadanía no pertenece a este mundo. Obviamente yo creo que todos nos sentimos orgullosos del país que tenemos, más allá de cómo esté nuestro país y cómo sean las autoridades de este país o las personas de este país. Eso no es tema en realidad. Pero nuestra ciudadanía verdadera está en el cielo, y yo no puedo tratar a las personas simplemente por un ego político o lo que sea, sino porque son personas, y sobre todo si esas personas son hermanos, debo darle la mano, apoyarlos y amarlos porque pertenecen al cuerpo de Cristo. O más simple aún, y a la vez más complicado, hermanos, cómo tratamos a las personas que socialmente o económicamente son diferentes a nosotros. Es inevitable que uno tenga ciertas aprehensiones, ya sea de rechazo, ¿no es cierto?, por tener o no tener, ¿no es cierto? Algunas personas simplemente guardan, o eventualmente hemos guardado rencor por el que tiene más, por el que tiene menos, y todo ese clasismo o ese racismo, ¿no es cierto?, que habita, ¿no es cierto?, en las sociedades, no puede pertenecer al cuerpo de Cristo. Y si nosotros queremos aportar al Evangelio, tenemos que desligarnos de ese tipo de cosas. No podemos vivir de esa manera. Y como
dice el texto, ¿no es cierto? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y fíjense cómo esto gatillaba la bendición, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. La bendición de servir, hermanos, siempre trae bendición. Cuando yo sirvo, ¿no es cierto? Incluso a los que no conozco, eso va a ser bendición para las personas que yo estoy sirviendo, por supuesto, y también para mí. El testimonio que tenía Gayo era absolutamente relevante. No tenemos que perder el enfoque de Tercera de Juan. Juan está advirtiendo a Gayo de que no imite a un líder negativo que había en la iglesia, porque si él imitaba a este líder negativo, su ministerio iba a acabarse. Y ese ministerio, más que para que Juan se jactara para que Gayo se jactara de su ministerio, era que lo que Gayo hacía servía para el avance del reino de Dios. Y eso es lo medular. Nosotros vivimos para eso. Por lo tanto, no se trata solamente de cumplir un ministerio para que me digan que cumplo mi ministerio, sino porque mi ministerio está enrelado a un fin inmensamente más trascendental que cualquier cosa que yo pueda hacer, que es el Evangelio, que es el reino de Dios. Y todo el enfoque de esta carta es eso: no dejes de hacer lo bueno por tener una mala referencia, sino que continúa haciendo lo bueno, porque eso bueno que tú haces es de bendición. Bendice a la congregación y bendice a aquellos que llevan el nombre del Señor Jesucristo, a aquellos que no lo conocen. Como les decía, el testimonio no se pretende. El testimonio es una consecuencia, hermano. Yo no debo enfocarme en primer lugar en mi testimonio. Yo no puedo vivir para que las personas digan cosas buenas de mí. Eso hacen los hipócritas. Yo vivo para la gloria de Dios, y cuando yo estoy alineado con la gloria de Dios, mi testimonio se hace solo. Se hace solo. El testimonio es una consecuencia. Jesucristo dijo que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿no es cierto? Es decir, que lo que Él tenía irradiaba, no tenía que pretender ser algo que Él era o no era, porque Jesús era completamente natural. Él era Dios, irradiaba la gloria de Dios. Nosotros somos cristianos y debemos, ¿no es cierto?, irradiar la gloria de Dios, no como fin simplemente, sino como una consecuencia. No estoy diciendo que el testimonio no importa, estoy diciendo que no puedes tú, o no podemos nosotros, ¿no es cierto?, pretender vernos como cristianos cuando en nuestro interior, cuando no estamos con nadie, ¿no es cierto?, hay impureza, cuando no estamos con nadie hay hipocresía, hay odio, hay rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes luchas con ese tipo de cosas, hermanos. El punto es no pretender no tenerlas, porque si esa es tu forma de mostrar un testimonio, ese es tu testimonio, volverte un hipócrita. El ciclo y el vínculo del amor, ¿no es cierto?, como fuente y como motor del servicio cristiano. Recuerden que la marca vital del creyente es el amor y no la teoría. Es cierto que si no hay una buena base, no va a haber una buena práctica. Pero Jesucristo en Juan 13, por ejemplo, en Juan 17, cuando él ora por la congregación, dice: lo que yo te pido, Padre, es que todos ellos sean uno, que el mundo me va a conocer a mí cuando vean que la congregación es una, que están alineados con un propósito. No significa que todos tengamos que ser iguales, porque es imposible, pero sí significa, hermanos, que todos debemos pensar iguales. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses dice que tengamos un mismo sentir, no un sentir de emoción, sino un mismo pensar, una misma mente. Por eso la Biblia está llena de versículos que dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no es cierto? Que es la forma de que nosotros nos alineemos con la verdad de Dios y no con nuestras referencias acerca de la verdad de Dios. Mis referencias no van a cambiar mi vida. Lo que cambia la vida es la palabra pura, sin mácula de Dios. Por eso es tan relevante, hermanos. El amor se construye en base a la verdad. Cuando no hay verdad, no puede haber amor. Ese es el mensaje de Juan. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo es la verdad y Cristo es amor, ¿cierto? Dios es amor. Y esas dos cosas no se contradicen. Por eso uno debe amar al pecador. Pero todas las personas que proceden sin verdad, todas las personas que quieren corromper la verdad o corromper el Evangelio o ajustar sus perspectivas o incluso sus pecados para acomodar su mala manera de vivir en la iglesia, eso no es tolerable en ningún punto. Eso no es amar a alguien. Eso es, o quizás sí, pero no es amar a Dios. El amor de Dios se enmarca en la verdad, y cuando estamos en la verdad, ese amor va a salir. Por lo tanto, ¿cómo cumplir nuestra parte en la propagación del Evangelio? Ya vemos, ¿no es cierto?, felicitarnos los unos a los otros, servirnos sin hacer diferenciación de personas y ser de bendición, que es una relación de retroalimentación en amor.
En segundo punto, hermanos, continuando con nuestra lectura, vuelvo a leer desde el versículo 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas servicio a alguno de los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Cómo puedo cumplir mi parte en la propagación del Evangelio? En segundo lugar, apreciando la relevancia del ministerio. Apreciando, y esto ya lo he explicado bastante, creo, en este mensaje, la relevancia del Evangelio. El ministerio de predicar la palabra, y no hablo solamente, hermanos, de la persona del predicador de la iglesia, es el contar las buenas nuevas. Creo que ha sido de tremenda bendición escuchar los testimonios que hemos tenido en nuestros cultos en el último tiempo, de cómo las personas llegaron a conocer a Jesús, de cómo alguien les habló, de cómo en su familia eran cristianas y llegaron a creer, ¿no es cierto? Y yo pienso en el momento en que yo creí, ¿no es cierto?, exactamente el día que me arrepentí de mis pecados, y digo, es que eso no hay nada que se compare a ese bendito día de salvación, ¿no es cierto? Por lo tanto, predicar la palabra es lo más relevante. Lo hago con mi vida, lo hago con mi testimonio, lo hago hablando, lo hago predicando, lo hago enseñando en la iglesia, estando con mis amigos, estando con mis compañeros, estando en la comunidad donde me encuentro, donde sea. Somos cartas leídas, somos luz del mundo, hermanos. Sea como sea. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Juan quiere hacer entender a Gallo de que el predicar la palabra tiene una dignidad suprema y tiene un valor incalculable. Los misioneros, hermanos, tienen un ministerio que yo creo que, y me incluyo, no como que lo vemos lejano, lo vemos como los que se van a África. Ojalá que les vaya bien, ojalá Dios los bendiga. Es más importante, qué sé yo, cualquier ministerio dentro de la iglesia. Por supuesto que el ministerio de la iglesia es importante, pero los que están ahí, al pie del cañón, hermano, son los que están yendo, y nosotros podemos hacer un aporte para ellos, directo, apoyándolos financieramente, orando por ellos. Y es precisamente lo que el apóstol Juan está recordándole a Gallo. Recuerden que la dignidad tiene que ver con el valor, con las cosas que significan, con el valor intrínseco, y valor intrínseco de alguien. Y no es cosa menor, como les decía, anunciar el Evangelio. La idea de toda esta epístola es de los viajes misioneros de la época apostólica. Y estamos viendo un pedacito de estas jornadas que se daban espontáneamente a través de la iglesia de los primeros años, ¿no es cierto? Debemos ser un aporte y debemos entender la relevancia de que este ministerio significa, y considerar, sobre todas las cosas, la trascendencia de este ministerio, un ministerio de sacrificio. Si continuamos leyendo, dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Lo que gatilla el servicio cristiano, hermanos, es el amor a Dios. Por eso insisto, el cristianismo se trata de Cristo, no del cristianismo. Nosotros servimos a Dios, no al hombre, simplemente. No servimos una idea, no servimos un ideal. Nosotros servimos a una persona, a Jesús, hermanos. Sí, a Jesús, a aquel que nos ama, a aquel que vino a limpiarnos de todos nuestros pecados, a aquel que bendice nuestra vida al extremo, a aquel que perdona todas nuestras iniquidades, a aquel que dio su vida, a aquel que pasó lo que nadie pudo nunca jamás pasar. Jesucristo fue, cuando Él estaba colgado en la cruz, tuvo que sentir y vivir la ira de Dios. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él cuando Él estaba colgado, y el Padre tuvo que dar vuelta a su cara. Hermanos, la comunión del Padre con el Hijo es una comunión eterna, ¿no es cierto?, de regocijo, de retroalimentación, de felicidad, de una alegría inconmensurable. Nadie puede entender, pero cuando Cristo estaba colgado en la cruz, el Padre con el Hijo, que siempre estuvieron frente a frente, graficando, ¿no es cierto?, esta relación eterna de alegría, de gozo, de completa satisfacción, de completa paz. Nunca una discusión, nunca una diferencia se tuvo que truncar, ¿no es cierto?, y el Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo, desamparar a su Hijo, para que nosotros nunca tengamos que ser desamparados. La salvación, hermanos, es eso. Dios me ama y me rescató con un propósito. No reduzcamos el Evangelio a mis problemas de salud simplemente. No reduzcamos la vida cristiana a mis necesidades económicas, porque
trasciende todo, hermanos. La gente necesita escuchar de Cristo. Y nosotros necesitamos escuchar de Cristo. Más sobre todo, nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. No tanto que hablamos de la sana doctrina, tanto que hablamos de ser santos, pero hermanos, debemos conocer a Jesús. Esa es la fuente de la vida. No es otra. No es la teología, no, hermanos, es Jesús. Cuánto amas, cuánto conoces, cuánto te deleitas viendo su gloria, sus maravillas, sus bendiciones sobre ti. Eso es el cristianismo vivo. No reduzcamos el cristianismo a un culto, a una canción. El cristianismo, Jesús es la vida, y lo cambia todo. De la tierra al cielo cambia la vida cuando una persona conoce a Cristo. No contemos un evangelio falso, no aceptemos el error y prediquemos la sana doctrina con nuestra vida, con nuestra praxis. Más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra caída, Dios, las misericordias de Dios son infinitas para sus hijos. Y está ahí, nos va a corregir, va a tratar nuestras malas cosas, pero Dios nos ama. Y todo lo que Él hace está impulsado por ese amor. Y estos misioneros de ese tiempo salían porque conocían a ese Dios. Conocían el amor de Dios. Y era el amor de Dios lo que los impulsaba a amar a Dios, contar de Dios sin vergüenza alguna. Los cristianos, hermanos, tenemos que aprender a sentir el rechazo del mundo. ¿Y qué importa si me rechazan? ¿Y qué importa si tengo a Cristo? Y por eso es tan importante que nos amemos entre nosotros, que seamos una comunidad, que no simplemente nos veamos, qué buen amor sincero, fraternidad. Esa es la marca de los creyentes. Eso es lo que enseña el Señor Jesucristo. Nos necesitamos. Yo lo necesito a ustedes, de verdad. Somos una congregación, hermanos. Y por amor al nombre de Él, el Señor Jesucristo salió. Recuerden que la marca del amor es que uno desprecia hasta su propia vida con tal de ser un testigo fiel del Señor Jesucristo. Dios nos ayuda, hermanos. El estándar es altísimo. Y por nuestras fuerzas nunca lo vamos a conseguir. Nunca voy a poder ser tan fiel por mi propia fuerza. Necesito admirar a Jesús, conocer a Jesús y tener el poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, para cumplir nuestra tarea de la propagación del Evangelio, algo muy práctico. Hagamos cosas que beneficien el ministerio de otros. Algunos están predicando, amén, orar por ellos. Algunos están dando, cualquier cosa, felicitar, no hacer distinción de personas, ser de bendición. En segundo lugar, apreciemos la relevancia. El Evangelio es la vida. Y el error, el que quiera torcer la verdad de Dios, no tiene cabida en la iglesia. Jamás. Eso es intolerable. Sin embargo, tenemos que bendecir a aquellos que dan su vida por predicar el Evangelio verdadero. Y por último, hermanos, apoyémonos tanto anímica como económicamente. Recuerden que el texto continúa diciendo a partir del versículo 7. Lo voy a leer desde el 5 en adelante, solo para reforzar las ideas, y voy a terminar ahora con el versículo la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 8. Dice: Amado Gayo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos apoyar a tales personas, para que cooperemos con la verdad. El ministerio evangelístico o el ministerio de la propagación del Evangelio, que insisto, no es solamente la persona que se para delante de una congregación a hablar de la Biblia, es el testimonio, si lo aplicamos a nuestra vida, es hablar, ser testigos de Dios, decir: Dios me amó, Dios me salvó, así me convertí, como sea que le salga, pero hable, anuncie la gloria. Nosotros no convencemos a las personas, nosotros simplemente contamos las glorias de alguien. Y me encanta ese concepto. Yo no convenzo a nadie de ser pecador. Yo no le hablo a la gente. Obviamente quiero que la gente crea, pero yo ya no le hablo. En un momento lo hice para tratar de convencerle y darle miles de argumentos. Que mira, todos los argumentos son inútiles si esa persona no quieras creer en Jesucristo. Eso es algo que solo Dios hace, es un misterio. Yo no sé cómo funciona, sé que funciona, pero es que Dios lo tiene que tocar. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Nosotros tenemos que hablar, contar la gloria de Cristo. Qué
bendición hay un himno que dice: dime la historia de Cristo, en ella me gozo yo. Creo que se me olvidaron un poco las líneas, pero quizás podríamos cantarla la próxima semana. Dime la historia del Salvador. Esa es la historia que yo quiero contar, de cómo Él me amó, de cómo Él murió, de cómo Él me promete y me da esperanza como nada ni nadie lo puede hacer en este mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero bueno, volviendo al último punto, dice: apoyamos tanto anímica como económicamente el ministerio de los hermanos. Hermanos, nosotros somos los responsables de las personas que predican el Evangelio. No debemos dar primero nuestras obras. Un cristiano no le da las obras a Dios. Eso no es un buen cristiano, definitivamente. Un cristiano le entrega la vida y todo lo que implica la vida. Pero también el cristiano da económicamente. Yo sé que esto es un tema que se vuelve álgido, desgraciadamente, pero no debería serlo, hermano. El Señor es dueño de mi dinero. Lo que yo trabajo, obviamente tengo que cumplir con mis responsabilidades ante la vida, mi familia, lo que sea, pero ese dinero le pertenece a Dios. Y yo debo entregar mi diezmo, ¿no es cierto?, la ofrenda, como primicia, ¿no es cierto?, a Dios. Debo entregar mi plata a Dios porque Dios es el Señor. Y debo aportar a la predicación del Evangelio, porque así funciona, así lo estableció el Señor Jesucristo. No puedo retener económicamente mis bienes y decir que sirvo a Dios, porque eso no es un verdadero siervo. Jamás se trata del dinero, pero un cristiano entrega no solo su vida y su servicio, sino su dinero también. ¿Por qué? Porque los que salían en esa época salían sin aceptar nada de los gentiles. Es responsabilidad de la iglesia sustentar a los misioneros, no de las agencias misioneras. Por eso, hermanos, somos un cuerpo, somos una misma cosa, somos diferentes, pero en verdad estamos todos aportando al mismo enfoque: predicar, anunciar la gloria de Dios. Ese es el tema del cristiano. Y estamos en deuda, ¿no es cierto? Y bajo una obligación, el texto dice: debemos acoger, debemos apoyar a tales personas. Básicamente no es una opción, sino un deber. Ya sea recibiéndolos en nuestro hogar, ya sea apoyándolos en oración, por supuesto, y también prácticamente. La Biblia dice: si yo veo que mi hermano tiene una necesidad económica y solo digo, hermano, voy a orar por ti, es que no has entendido nada del amor, porque el amor es práctico. El amor es práctico. No solo se cuenta, sino se vive, se ve. Como el testimonio, hermano, no se pretende, es simplemente una consecuencia. Por lo tanto, queridos, ¿cómo podemos ser y cumplir nuestra tarea de cooperar con la verdad? De verdad, si nada hizo clic en su cabeza, solo esto es lo importante. Dios nos salvó para ser cooperadores del testimonio de Cristo, para ser parte de la mayor tarea que una persona puede cumplir. No esperemos la gloria del mundo, no esperemos ni siquiera quizás, ojalá, pero el apoyo total de incluso los hermanos. Enfoquémonos en Dios y avancemos. Ahora, no podemos tampoco pensar que esto es una tarea solitaria, porque somos una fraternidad y nos necesitamos. Yo le ruego a Dios, hermanos, que seamos una iglesia así. De verdad, que nos amemos. Yo también obviamente estoy igual que ustedes, a lo mejor no todo el mundo me cae como quizás bien del todo, o quizás debo amar más a mis hermanos, etcétera, miles de cosas. Este mensaje, como siempre digo, los mensajes de las personas que predican, no sé cómo serán, pero yo me incluyo. Esto es algo que me llega a mí totalmente. Yo no cumplo exactamente las cosas. La palabra de Dios es el estándar supremo y nosotros debemos alinearnos a eso. Por eso les digo, vamos al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo nos ayude a ser cooperadores con la verdad. Recuerden, la vida cristiana es una vida inédita y sobrenatural. Solo se puede vivir en el poder del Espíritu, jamás en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios, hermanos, y nos necesitamos a nosotros para ser el tremendo aporte. Quiero terminar diciendo y citando las palabras del profeta Amós, cuando él está comunicando la palabra de Dios ahí en Amós 3:3, que es un texto bastante famoso, y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta naturalmente es no. No se puede andar juntos si dos personas no están de acuerdo. Y en la congregación es lo mismo, hermanos. No podemos llegar a ser cooperadores de la verdad si cada uno de nosotros anda por su propia forma de ver las cosas.
Recuerden, no tenemos que ser iguales. Dios nunca nos llama a ser todos iguales, pero sí a tener un mismo sentir, un mismo pensar, unidos, ¿no es cierto?, con un mismo enfoque. ¿Cuál es ese enfoque? Cooperar con la verdad, ser un aporte a la expansión del reino de Dios. Démoslo todo, seamos cristianos, hermanos, y no seamos religiosos. Oremos para terminar y que Dios los bendiga mucho. Padre, simplemente te pido, Señor, que apliques tu palabra, Señor, cualquier necesidad que haya, que exista, y que nos ayudes, Señor. Conocemos hemos ya sido expuestos a tu palabra, Señor, y solo te pido que la hagas viva en nosotros, Señor, que no seamos olvidadores, escuchadores olvidadizos, Señor, sino hacedores de la obra. Yo te ruego, Padre, que nos bendigas, Señor, no solo con bienes materiales, no solo con salud, no solo con un bien pasar en esta tierra, que es algo que todos naturalmente queremos y deseamos y necesitamos en un sentido, Señor. Necesitamos provisión, necesitamos salud y queremos vivir tranquilos y felices acá. Pero hay algo más relevante que cualquier cosa, Señor. Como tú dijiste, mi alimento es hacer tu voluntad y es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos a amarnos entre nosotros, Señor. A todos nos llega eso, Señor. Debemos amarnos, Señor. Ese es tu estándar, no es otro. Es amor entre nosotros. Debemos caminar en la verdad, Señor, y ser cooperadores de ella. Aportar cualquier don que tú nos hayas dado, cualquier talento. Si son bienes económicos, ponerlos a servicio. Si soy muy sociable, ser sociable y contarles a otros de Cristo. Lo que sea, Señor, todo lo que tengamos, incluso lo que no, tú, Señor, ayúdanos a hacer un aporte a tu reino, Señor, y a la vida de las personas y a la vida de la congregación. No queremos ser iguales, Señor, de ninguna forma. Somos cristianos, somos hijos tuyos, Señor. Pertenecemos al reino, nuestra ciudadanía está en el cielo, Señor. Tú nos has rescatado con un propósito tan claro, Señor, que curiosamente olvidamos, Señor. Todos te necesitamos, todos podemos ser mejores, Señor, y solo pedimos tu bendición. Bendice nuestra congregación y bendice a todas las personas que no pertenecen a esta congregación y que son tus hijos, y sobre todo aquellos que quizás por primera vez han escuchado tu palabra, Señor, que puedan llegar a conocerte. Padre, tu Hijo es la vida. En Jesús está todo. Quien conoce a Cristo está completo, Señor. Te ruego, te imploro, que así sea nuestro vivir día a día. Te amamos, Señor. Sabemos que nuestro amor es imperfecto, pero también queremos decírtelo. Te amamos y ayúdanos, Señor. No queremos nunca olvidarnos de ti. No queremos nunca irnos de ti, Señor. No queremos traicionarte, Señor, pero somos débiles y por eso clamamos desesperadamente a ti, Señor. Gracias por tanto, gracias por todo, Señor, y te ruego que seamos una iglesia en fuego santo, Señor, en amor y con la Biblia, Señor, y tu resurrección y tu muerte en nuestro lugar como nuestra bandera, Señor, no de lucha, no de una pelea, no de contención, sino de esperanza al mundo, Señor. Que en ti hay perdón, hay salvación y hay esperanza y vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria, todo el mérito, todo es tuyo, de ti, por ti y para ti, Señor. Y nos complace completamente declararlo. Y te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a vivirlo. En tu nombre oramos. Amén. Chao, hermanos, que estén muy bien. Muchos compromisos tenemos y lo hemos visto en este mes. Compromiso con Dios, compromiso con la iglesia en esta semana. Y ese versículo de memoria en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cantemos este hermoso himno que dice: de día en día, Él es la fuente
fuente de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vivió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida abundante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Gracias a Dios por este tiempo de edificación. Quiero también agradecer a todos aquellos que están orando por nuestra hermandad, que oran por el liderazgo. Muchas gracias. Su apoyo, sin lugar a duda, es fundamental. Gracias también a aquellos que están fielmente entregando sus ofrendas y diezmos, porque eso está ayudando para que podamos seguir adelante en el cumplimiento de nuestra tarea. Muchas gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos despedimos diciendo de Salmos, capítulo 72, versículos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te